Pues el tema de hoy es un tema interesantísimo porque trata de la tentación tiene límites. ¿Cómo? Tiene límites. Vamos a verlo por la palabra, porque la tentación sí tiene límites. A veces decimos, ¿cuándo se acabará esto? ¿Cuándo saldré yo de la prueba? Tiene límites. Vamos a buscar la palabra de Dios ya mismo para llegar a entender esto, porque todo tiene fecha de inicio y tiene fecha de terminación. Por lo tanto, tiene principio y tiene fin. Y como se trata del alfa y el omega, el principio y el fin, estamos envueltos en ese asunto. Amén. Muy bien. Aquellos que no están sintonizando, usted está sintonizando a la iglesia La Voz del Espíritu Santo. Calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Si tiene, usted está recibiendo y viendo esta predicación y tiene alguna duda o pregunta, puede escribir a la misma dirección y le estaremos contestando durante la semana. Bien, la tentación tiene límite. A pesar de que podamos sentir, no estamos impotentes, y esto es importante que lo entendamos, ante la tentación, así como tampoco estamos solos en nuestras luchas, porque Él está con nosotros. La palabra Hebreos, en Hebreos 4:5 dice claramente, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto habla de la carne, ¿verdad? Del intelecto, como en la provocación. Quiere decir que si lo haces es porque tienes un problema de un corazón endurecido, porque si te está diciendo cómo hacerlo y no lo puedes hacer, o lo empiezas a hacer y cambias de parecer, quiere decir que has sido engañado por el pecado. Y el resultado finalmente de ese engaño es la obra de Satanás trabajando a través de ti, que es separación de Dios. Y es importante que podamos entender esto porque más adelante cuando usted se desarrolle el tema, usted va a identificar ciertas cosas que en su vida están ocurriendo que no deberían de ocurrir. Y eso el enemigo lo usa como una tentación para mostrarle a usted, y Dios lo permite, la debilidad suya con respecto a la situación que está pasando. Por eso es importante que entendamos que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, pero Dios permite la tentación en nosotros para que nosotros podamos reconocer dónde verdaderamente hemos sido débiles. Porque la palabra dice que en nuestra debilidad se perfecciona su poder, así que cada cosa que ocurre en nuestra vida tiene una razón de ser para el crecimiento hacia la bendición. Lo importante es que nosotros capitalicemos eso adecuadamente, reconociendo que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Si no lo reconocemos, entonces vamos a ser engañados, vamos a hablar palabras que no es correctas y no vamos a caminar en la bendición que Dios nos llama a caminar. Por eso es importante que entendamos esto, per se como está su palabra. Porque fíjate que Hebreos te lo dice, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Si oyeres hoy su voz, te lo dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la que, en la provocación. Quiere decir, como hicieron la gente del Antiguo Testamento, que escucharon su voz, pero persistieron en hacer su voluntad y que hicieron, provocaron la ira de Dios sobre su vida y desecharon su bendición. Cuando Dios nos habla, Dios nos está diciendo cómo hacer las cosas y es mejor ser obediente. Y la gente tiene el principio del mundo, es mejor desobedecer y pedir perdón. Mire qué disparate. Porque eso es lo que el mundo te enseña. Eso se llama rebelarte contra la autoridad. Eso no es correcto. Es mejor hacerlo como Dios te dice, de principio a fin, y tendrás bendición de principio a fin. Entonces la gente del mundo adapta esa mentira, se la ha comprado como parte de un estilo de vida incorrecto. ¿Qué pasa? No corrigen eso, vienen a la iglesia creyendo eso, mentira, y son engañados por el pecado. Ahora ve por qué la palabra de Hebreos 4:15, ¿verdad? Así que si hacemos el pecado una realidad porque nos da la gana, porque queremos hacer lo que nos da la gana, tenemos un corazón endurecido, eso es producto del pecado del cual ha engañado nuestra mente y hemos sido engañados. El resultado finalmente va a ser que te separes de Dios y caigas en lo que Él está proclamando para estos días, que es la apostasía. Estamos en la época de apostasía. Y usted va a ver que se levantan padres contra hijos, hijos contra padres, y no hay familia, y se destrucción de la familia, y es eso. Porque la apostasía ha tomado lugar en la vida del creyente y la ha destruido. Ya los hijos no quieren respetar a los padres y hay padres que tampoco respetan a sus hijos y viceversa. Y tenemos un desastre bien fuerte.
Y va a seguir porque los valores establecidos en la palabra de Dios no han sido respetados y aunque una vez se conocieron, no los validaron con hechos sustanciales de vida. Y si usted conoce algo y no vive por esos hechos sustanciales de vida, que es la palabra de Dios, entonces ¿de qué le vale conocerlo? La letra lo mató, ¿verdad? Lo dice la palabra. Así que 1 Corintios 10, del 1 al 13, vamos a empezar por ahí. 1 Corintios 10, 1 al 13, nos da idea de lo que estamos hablando. 1 Corintios 1, al versículo 1 al 13. Yo quiero leérselo completo porque leerle el 13 solamente para predicarle, quiero que usted coja la idea central y la receta final. Y evolucionemos hacia la elaboración de la receta en nuestra alma. Amén. Vamos a ponernos en pie. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 13. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Estar bajo la nube es bajo la cobertura de Dios y poder atravesar el mar, ¿verdad? En seco. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Quiere decir que fueron bautizados en el Espíritu y en agua. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Importante. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la boca espiritual que los seguía. De la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, porque lo cual quedaron postrados en el desierto. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Importante esto. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 de un cantazo. Eso está en Números 1, 25:1. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. O sea, las serpientes la acabaron con ellos. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuráis y perecieron por el destructor. El versículo 11 dice, y estas cosas se les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que esto es para nosotros en esta época, hermano. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Oye, la tentación que no sea humana. Vamos a hablar de eso. Pero es fiel el Dios que nos dejará ser tentados más, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarnos. Gracias, Señor, por tu palabra, que es cierta y verdadera al fin y se cumplirá en el destino de los tiempos que estamos viviendo. A ti sea la gloria, la majestad, el imperio y la alabanza siempre, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y vamos a entrar en la palabra. Fíjese que la ayuda de Dios a nuestra vida viene de tres formas fundamentales. Primero, por su palabra, la cual aprendemos, la aplicamos y recibimos la bendición. La otra forma es mediante la oración, porque la oración establece una comunicación y una comunión para que andemos en la autoridad que Dios nos manda a caminar. Y el tercer punto importante aquí es el Espíritu Santo, que es el brazo de Dios moviéndose en favor nuestro. Por lo tanto, tenemos todas las herramientas para que podamos funcionar en autoridad y poder sobre la faz de la tierra. Así que deberíamos ver estas verdades bíblicas que acabamos de leer para que podamos desechar y refutar las mentiras del diablo en nuestra vida.
Porque hay dos puntos fundamentales que el diablo va a usar. Uno es la concupiscencia que opera en nosotros, parte de la naturaleza adámica que heredamos en el DNA de la carne, y la otra que está sobre este mundo, que ambas cooperan para cumplir la obra de maldad en contra de los principios de Dios que tú y yo conocemos. Por lo tanto, tenemos que identificar qué es lo de Dios y qué no es, que parece ser bueno, pero no es agradable a Dios. Y ahí es donde tenemos que entrar. Porque muchas cosas nos parecen bien, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ahí es que Pablo explica lo que estamos hablando. Y el hombre tiene que poder discernir qué es lo que tiene que ver dentro de las cosas malas que hay sobre la faz de la tierra. Primera de Corintios 10:6. El 6 específicamente dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y esto se refiere a Números 11:4. Número 114:34. 114:34. Perdóname, 11:4, que estoy hablando de memoria, 11:4. Es más, vamos a entrar en detalle a esto. Vamos a Números 11:4, para poderlo visualizar realmente como ustedes deben de ver lo que es como Dios quiere plasmarlo en nuestra vida. Números 11:4, vamos a buscarlo. ¿Lo tienen ahí? Yo creo que Joshua se los puso ahorita, en la pizarra electrónica está. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Y dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los pueros. Puero es un vegetal como un cebollín. Y la cebolla y los ajos. Es un vegetal, un bulbo vegetal verde, verdoso oscuro. Fíjese que cuando nos está llevando a esto, nos hace memoria de Números 11:4, para que entendamos que el venir a Cristo y ser redimido, no tenemos que buscar nada fuera de lo que Dios nos da. El buscar cosas fuera de lo que Dios nos da nos va a llevar hacia el camino de la perdición, porque va contra la voluntad. Y muchas veces en la iglesia, por desconocimiento, peca por esto. Y quiere hacer cosas que le parecen correctas y buenas a la manera de que su intelecto dicta, sin obedecer la voz de Dios. Por eso él empieza diciéndote que si escucharas mi voz, no endurezcáis vuestro corazón haciendo lo que te da la gana. En buen ajo y habichuela, haciendo lo que te da la gana. O lo que mejor te parece. ¿Cuál es la idea? Que caminemos en obediencia, porque todo lo que tú hagas, si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, el dueño de este cuerpo no eres tú, es Dios. Y si es Dios, tienes que consultarle lo que vas a hacer a Él. No hacer lo que a ti te parece. Lo que políticamente se va más bonito. No, eso no. Aquí no va eso. Es lo que Él dice. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos salimos de esa perfecta voluntad que Él tiene, lo que buscamos es maldición para nosotros mismos. ¿Y dónde se va a manifestar? En el cuerpo. Porque el cuerpo, el dueño de este cuerpo es el Espíritu Santo, es Dios. Así que Cristo nos quiere dar varias cosas que tenemos que practicar para pedirle permiso para hacer las cosas que tenemos que hacer. La primera de ellas es su palabra, la segunda es la oración y escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es importante que podamos desmenuzar esto que nos está hablando en Números 11:4. ¿Por qué? Porque aquí no hay visión hacia Dios. El Salmo 106, versículo 4, dice que si los reclamábamos por su palabra, estas bendiciones van a venir. Vamos a buscarlo. El Salmo 106, versículo 4. Salmo 106, versículo 4. Miren qué interesante esto, porque lo que Él quiere es que tú le pidas por su palabra en obediencia. Salmo 106, versículo 4. Eso viene a mi mente, así que dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. O sea, como Él te está diciendo,
pídeme por mi palabra, reclámame por tu palabra, que yo te daré la bendición. Eso significa que todo lo que hagamos hay que consultarlo con Él. No actuar por cuenta propia, por conocimiento científico, porque yo creo que está bien, porque aquel hizo esto y lo otro y le va bien y a aquel artista le va súper bien. No. Es que es lo que dice Dios que tú hagas. Porque este cuerpo le pertenece a Él. No es tuyo. Porque hemos sido comprados por sangre. Una sangre que tú y yo no podemos pagar, que es el cuerpo de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y la resurrección. Ese poder de la resurrección habita en nosotros en tanto en cuanto obedezcamos su palabra. Quiere decir que no podemos actuar por cuenta propia. No podemos actuar por lo que mejor nos parece. No podemos actuar por lo que los anuncios nos vendan. No podemos actuar por la belleza de quien sea, sino por lo que Dios nos quiere dar a nosotros para embellecernos espiritualmente por dentro primero, y las cosas vendrán como añadidura. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos veamos bien, Él quiere que nos sintamos bien, Él quiere que seamos agradables. Él lo desea. Dios no quiere afear tu vida. Dios no quiere que tú tengas un vocabulario fuera de orden. Dios no quiere que tú tengas una figura que no sea agradable. Dios la quiere, pero tú tienes que consultarle a Él primero cómo hacer las cosas. Eso se llama depender de Él. Y entonces, 1 Corintios 10:6 nos da ejemplos de cómo nosotros podemos entonces hacer las cosas correctamente y no caer en lo que cayeron en el Antiguo Testamento, como leímos en el capítulo 11, versículo 4, donde no hay visión de Dios, sino que Él quiere que caminemos conforme nos ha hablado por su palabra en el Salmo 106, versículo 4, de tal manera que reclamemos por su palabra las bendiciones. Fíjense que en 1 Corintios 10, versículo 12, hace una advertencia para que estemos alerta. ¿Qué beneficios hay en cuidarse de esto? Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar. ¿Qué beneficios produce cuidarse en lo que estamos hablando? Porque es una advertencia de parte de Dios para el creyente. Y es importante que lo visualicemos primero a la luz de la seguridad que tenemos cuando seguimos lo que Él nos dice. Vamos a buscar segunda de Pedro 2:9, que nos da la seguridad. Ese versículo lo que nos dice es: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar, no lo estoy viendo de aquí. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de su juicio. Quiere decir que cuando nos salimos de la obediencia a la palabra, nos exponemos a que el juicio final se juzgue en contra de nosotros, en lugar de a favor de nosotros, porque entramos en una desobediencia. Por lo tanto, tenemos que ir a lo que nos dice Primera de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Eso lo voy a buscar. No me lo sé de memoria, hermano, no me la sé toda. Tengo que buscarla también. Pero búsquelo, Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, 2 al 4. Capítulo 1 de Santiago. Sí, 2 al 4 es. Aquí está. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Y mire el versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya, eso somos nosotros, hermano. Eso no es del que está en la calle. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjense lo profundo que es esto que estamos hablando. Vamos a seguir hasta el 15, porque esto está bueno.
Si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, una cosa trae la otra. Es una cadena de eventos. Y esto es muy importante que usted lo atesore para que no se salga de la rueda de la creación de bendición para su vida. Fíjense lo que estoy diciendo. La rueda de la tentación y la rueda de la bendición corren paralelo. Y eso es como usted echarle un engranaje, ponerle un pedacito de metal a un engranaje que va uno con otro así. Rompe el arte sincrónica del tiempo para sacarlo de su bendición. Y eso es lo que hace la concupiscencia. Cuando Dios te dice, te voy a levantar para hacer tal cosa, el enemigo sabe tu debilidad. Dios permite en la prueba tu debilidad para que se la entregues a Él y Él poder procesar esa debilidad de tal manera que sea fortalecido porque la entregas a Él. Si tu debilidad es la belleza, Dios pone en exposición esa debilidad para que tú comprendas que la belleza, a pesar de que pueda ser importante, no es lo más importante. ¿La entendió? Y Dios lo hace para que tú te des cuenta de que tú excesivamente estás buscando algo que no proviene del reino. Porque Dios te embellece mucho más fácil de lo que pensamos. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que hemos sido seducidos por la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia en esencia? La concupiscencia es la contaminación que tenemos en nuestro ADN de la naturaleza adámica, que está en la carne. Ella se va a activar y Dios la permite para que tú te des cuenta dónde tú tienes debilidad que no puedes vencer. La idea es que esa debilidad sea identificada y tú la puedas entregar y Dios la perfeccione en ti. Y produzca en ti un contentamiento con lo que Dios te ha dado y con la corrección para llegar a obtener lo que tú anhelas en tu corazón tener a la manera de Dios. No a la manera artificial. A la manera de Dios. ¿Me está entendiendo? Y es importante que nosotros atesoremos esto y podamos entenderlo, porque nos da la seguridad de esta palabra cierta y verdadera en 2 de Pedro, versículo 2 al 9, y lo vamos a buscar. 2 de Pedro, versículo 2 al 9, y lo vamos a buscar para que vea que es la seguridad que Dios nos da. 2 de Pedro. Antes de Apocalipsis, antes de Juan. 2 de Pedro 2 al 9. 2:9. Sí. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Quiere decir que cuando nosotros nos salimos de lo que es correcto, Él no nos puede asegurar lo que Él quiere librar en nosotros. Por lo tanto, si nosotros aceptamos el hablar con Él, seguir el consejo de Él, entrar en lo que Él quiere que nosotros hagamos, esto que va a verse en el juicio final va a ser a favor nuestro. Por lo tanto, va a ser una seguridad que el Señor nos va a librar a nosotros porque hemos sido piadosos. Ahora, aquel que no lo ha querido hacer ha sido entonces injusto y será castigado en el día del juicio final. O sea, Dios te va a pedir cuenta por lo que hiciste, que te saliste del orden de Él. ¿Y qué beneficios pueden entonces obtener nosotros los que seguimos verdaderamente el orden de Él? Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Dale un poquito para atrás. Santiago 1, 2, 4 dice de la siguiente manera. Lo tienen ahí, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Y alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche,
y será dada. Y sigue el 6 y te dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y hecha de una parte a otra. Echada de una parte a otra. No piense pues quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que el hombre de doble ánimo es una persona que no es sincera. Te dice aquí una cosa y allá, tras bastidores, dice otra. Ese es doble ánimo. Tiene una lealtad dividida entre la carne y el Espíritu Santo. Ese es el hombre desleal. Así que nos está asegurando que la tentación puede ser vencida si lo sometemos a la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros vemos circunstancias que nos sentimos muy mal, que no nos gustan, que nos desagradan y queremos actuar por cuenta propia. Y queremos tomar decisiones equivocadas. Y queremos forzar las cosas a la manera que a mí me gustaría. Y estamos lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios precisamente quiere demostrarnos que eso que tú quieres que se haga, la forma que tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres, no es lo que yo quiero que tú hagas. Y lo primero que tienes que consultarme a mí, a ver qué yo quiero hacer con lo que tú estás pasando. ¿Qué yo quiero hacer con lo que tú estás sufriendo? ¿Qué yo quiero hacer con lo que te está molestando? ¿Qué yo quiero hacer con lo que a ti te desagrada? Cuando reconocemos esta verdad, entonces nos damos cuenta que estamos trazando una línea por encima de la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces al final no nos salen las cosas bien. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. Y no nos damos cuenta que estamos caminando mal porque creemos en el intelecto y en la carne, que es engañoso en nuestro corazón, que tenemos razón. Y estamos siendo engañados. Se llama concupiscencia. Y es algo que tenemos que cuidar porque nos está dando mucha advertencia con respecto a la concupiscencia de nuestro corazón que está en nuestra carne. Esa concupiscencia, para volver a repetirlo y usted lo coja de una vez y por todas, está existencialmente presente siempre en nuestra carne, porque es parte de la constitución de la carne que heredamos de Adán y Eva. O sea, la naturaleza del pecado adámica está en nuestra carne. Los deseos sexuales están en la carne. Y el sexo, Dios no está diciendo que es malo, pero el sexo ilícito es malo, porque no está dentro de los parámetros que Él ha dictado en su palabra. Y todo aquello que se sale de su palabra no es correcto. Por lo tanto, acarrea maldición para nuestra vida. Y tenemos que estar cimentados en una verdad absoluta de Dios para que caminemos en nuestra bendición. Esto es importante que lo entendamos, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a ser engañados, porque estamos en la época del engaño. La apostasía es el engaño, que es separación de Dios. Eso está suelto y sin cabete, como cabete suelto dirán por ahí. Y tenemos que pararlo. Pero ¿cómo se puede parar esto? Con el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra manera. Porque en la escuela a sus hijos no le van a decir cómo tiene que ser. ¿Qué le van a enseñar? Que el sexo del mismo sexo, eso no es nada malo. Si usted no le tiene unos principios a sus niños en su casa porque usted no lo ha hecho valorizar, ni darle el espacio valorativo para una sana crianza, ese hijo crece sin conocimiento y va a aceptar aquello malo por bueno. Dice la palabra que estamos en la época donde lo malo le llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. ¿Por qué? Porque hay una confusión debido a que los valores no han sido establecidos en los hogares. El otro día vino una pareja a hablarme y aquello hablaba mal de su hijo hasta más no poder. Y yo me cansé ya como yo lo tenía todo escrito. La 15ª vez me decía lo mismo otra vez. Yo le decía, espérese un momentito. ¿Qué edad tiene su hijo? 14 años, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Su hijo es el retrato de usted. ¿Cómo? Sí, porque usted lo está criando. ¿O es que viene alguien de afuera bajo su techo y manda por encima de usted? Usted me puede decir 500 cosas, pero ¿sabes una cosa, papá? Le dije, y le dije esto, se lo voy a decir a usted. Cuando el manto de Jesús fue descubierto por Ron White y sacaron el estudio de la sangre que la tuvieron que reconstruir con agua, al reconstruirla, la sangre de Jesús tenía un cromosoma menos de lo que normalmente tiene todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque tenía el prominente y necesario, que se llama patriarcado, marcado en la Y. Era médico el que le estaba hablando, así que él sabía lo que estaba hablando.
Y si estaba marcado con la Y, quiere decir que la paternidad es responsable de lo que pasa en el hogar, papá. ¿Estás oyendo, médico? Significa que dedicarte a trabajar y no atender las cosas importantes de tu casa, Dios está reclamando una responsabilidad. Y ese homosexual que tienes ahí se debe a falta de cuidado tuyo. Y secundariamente de la mamá. Ah, pero si me vas a hablar así me voy. Digo, bueno, tú cógelo como tú quieras, yo estoy hablando de la palabra. Pero yo creo que esto es una oportunidad para que tú vengas a Cristo. Y lo reclames en el Espíritu Santo. Ah, no, pero yo venía para ver qué te decía. No, esa es mi respuesta. Yo no tengo una varita mágica. Yo lo único que tengo es la palabra de Dios, que es el que puede libertar, sanar y transformar, restaurarlo. Porque eso es un espíritu de maldad. Y yo no vengo a esto. ¿Sabe que no quiso venir a la iglesia? Ese es su problema. Yo le dije lo que dice la palabra. Y es lo que tenemos que promulgar, hermano. Porque si nosotros no hablamos las cosas de frente como son, y ese es el problema que hay ahora mismo en la apostasía que estamos viviendo. La iglesia no le da los valores patriarcales ni matriarcales a la familia. Y entonces no hacen las cosas correctas y quieren resultados buenos. Si tú vas a dejar que tu hijo te lo críe en la calle, que te lo críe el maestro de la escuela, que te lo críe el trabajador social, que te lo críe el otro y el otro, ¿qué clase de valores va a tener esa persona? Cuando los valores tienen que ser inculcados desde la casa. Y la casa tiene que perseverar en un cristocéntrico vivo, como estamos nosotros. Entonces, ¿cómo tú quieres arreglar esto a nivel médico cuando es un problema espiritual? No vas a hacer nada. Porque tú eres un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y esa constitución hecha por parte de Dios ha sido así hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque al final Él va a levantar el cuerpo espiritual que habitó en ese cuerpo. Y su alma determinará el destino. Y está ahí adentro. Y en quién tú has creído, en quién tú has perseverado y a quién le has estado sirviendo. Eso es lo que determinará la eternidad. No es otra cosa. Ahora, si tú no cumples con eso, tú tienes el resultado de tu intelecto y la concupiscencia que mora en la carne. La naturaleza adámica perdida. Por eso envió Jesús. El Padre envió a Jesús para romper esa hora de maldad. No pude entender. Se paró antes de que terminara de explicarle esto. ¿Sabes por qué? Por orgullo. Por orgullo. Triste, ¿verdad? Así está el mundo perdido. Pero yo, como siervo del Altísimo, tengo que decirle la verdad. Y esto es una solución espiritual, no es médica. Porque el problema es espiritual. Y si tú no tratas lo espiritual con lo espiritual, entonces ¿a dónde vas a ir? Y lamentablemente, ¿verdad? Tengo que contarles esto a ustedes. ¿Por qué? Porque a usted le puede pasar mañana a alguien que se acerque a usted. Esto no es cuestión de darle medicamentos, esto no es que darle un psicólogo, ni un psiquiatra, ni consejería. Es echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y vivir por los valores por los cuales has sido tú levantado. Y eso, ¿sabes qué? Le explicaba la I. La I es importante porque la I determina el sexo masculino y es sobre el cual, y hablaba con la pastora esta mañana en esto temprano, porque la I indica la responsabilidad patriarcal que Dios ha puesto sobre el hombre en la casa. O sea que el hombre tiene que responderle a Dios por todo lo que sucede en el hogar. Por eso Jesús tenía la marca distintiva en la sangre del Cordero. Cuando esto fue descubierto, usted va a ver lo de Ron White, que yo creo que se lo dio a uno de ustedes una de estas mañanas. Usted va a ver que el mismo laboratorio de Israel, del mismo pueblo que crucificaron al maestro, han descubierto que mataron al maestro. Propósito había. ¿Por qué le digo todo esto? Porque la concupiscencia es algo que tenemos que contrarrestar a cada momento. Y Él nos está dando advertencia tras advertencia, advertencia tras advertencia, pero el pueblo no acaba de darse cuenta que la concupiscencia es aquella cosa de pecado que opera contra nosotros, que es contrario a la palabra de Dios. Por definición, eso es lo que dice el diccionario, pero yo quiero que usted profundice un poquito más, porque el diccionario no tiene lo que contiene la Biblia. Cuando usted entra en la profundidad de la concupiscencia, usted se da cuenta que la concupiscencia, si usted no la mantiene arrestada al orden bíblico por la palabra, es capaz de poder pronunciar palabras que usted no quiere decir contra los principios de Dios. Hacerle mentir contra los principios de Dios. Y usted dice ser creyente. ¿Por qué? Porque usted no ha sometido la obediencia completa a Cristo Señor Jesús nuestro. Y hay partes de su alma que no han sido sanadas y le permiten que esa concupiscencia salga por su boca. Y siendo creyente habla mentira.
Estoy hablando con por lo entendido. Pero ¿qué pasa? Si eso de salir mentira no fuera importante, pero cuando se trata de que esa salir mentira, usted hablar palabras contrarias a la palabra de Dios, le puede costar la salvación, sí le va a interesar. Porque entonces se trata de su salvación. Pero más allá de su salvación, se trata de la salvación de su descendencia, porque si usted es varón, usted tiene que mantener en ese hogar la verdad absoluta para que sus hijos caminen en la verdad, y la responsabilidad Dios se la va a tomar a usted en cuenta porque usted posee el gen patriarcal de esa familia. No es que la mamá quede exenta, la mamá tiene que tomar cartas en el asunto porque son un complemento edificatorio de una familia, pero el gen patriarcal tiene la determinación no solamente del sexo, sino de la responsabilidad patriarcal que Dios ha puesto sobre sus hombros. Si usted es una mujer soltera, entonces tiene las dos responsabilidades, la matriarcal y la patriarcal. Porque usted decidió ser madre soltera. Dios no tiene problema. Si usted lo decidió, usted asume los dos roles. Pero Dios se lo va a exigir. Porque hay una criatura que es inocente que viene a vivir a causa de lo que usted decidió. Y por lo tanto hay que asumir la responsabilidad de esa criatura, responsablemente. Y hay que hacer lo que hay que hacer. Bueno, esto es importante porque el problema que tenemos en el mundo entero se está manifestando dentro de la iglesia y no debería de ser. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la iglesia es un cuerpo librado, sanado y restaurado a la imagen de un Cristo vivo. Y esos errores no deberían ser existencialmente presentes. Sin embargo, estamos viviendo una época donde la apostasía ha tomado lugar dentro de la iglesia. ¿Y por qué pasa? Porque no hay el debido conocimiento de esta verdad para aplicarla en la vida del creyente. Y ese es el problema. Cuando no hay el conocimiento, esta verdad es cambiada por la mentira y caen en corazones endurecidos, el cual hace que, aun escuchando la voz de Dios, no quieran obedecer. Y entonces, cuando venimos a mirar esta situación, empezamos a decir, no, lo que pasa es que tiene un desorden químico, tal vez un bipolar. ¿Cómo? Es que es esto. Y después tú le preguntas, es que yo siempre he sido así. ¿Y sabes qué? Siempre has estado mal. Pero Dios te da una oportunidad de poner el Espíritu Santo dentro de ti para que tú entregues esa debilidad de manifestar una dualidad de vida, de opiniones, y hablar lo que no es para que escuches y hables lo que es. Y es hora de que cambie, de que entregues toda la basura que el mundo ha puesto en tu vida para que la cambies por lo nuevo de Dios. Y es importante que lo entendamos, porque ya esto no es solamente responsabilidad patriarcal dentro de un hogar, sino es individual en cada uno de nosotros, porque aunque usted pueda ser una mujer o un hombre, usted también está participando con un grupo de creyentes que también necesitan recibir la verdad de parte suya. Independientemente de que usted sea o no sea pastor, nada que ver. La responsabilidad es compartida. Así que tenemos que entrar en la profundidad de esto, hermano, y reconocerlo, que fallamos. Y entregar esas debilidades para que seamos fortalecidos en la verdad de Cristo. De tal manera que lo que hablemos, lo que pensamos, lo que miremos, lo que escuchamos, lo que comentamos, sea cierto conforme a esta palabra. No lo que a mí me parece, no lo que yo creo, no lo que yo haría, lo que a mí me gustaría, nada que ver de eso. Es como Dios dice que tiene que ser. Porque ¿sabes qué? Tú no te mandas, Él te manda a ti como me manda a mí. Yo no soy dueño de mí, sino Él es mi dueño. Entonces, ¿a quién le voy a rendir yo cuenta? A mí mismo, a los que además me vean más bonito, a que a aquel le caiga yo bien, a que hablen de mí bien. A mí me importa lo que diga el hombre de mí. Yo no sé si a usted le importa. A mí me importa lo que diga Dios. Sí, porque a Él tenemos que rendirle cuenta siempre. Y la cosa es que Él siempre tiene la razón. Si Él siempre tiene la razón, Él siempre está correcto, entonces tú y yo tenemos que buscar hacer las cosas a la manera de Dios. No podemos hacerlo como mejor nos parece y nos veamos más bonitos. Es bien importante que podamos ver esto a la luz de la verdad. Santiago, versículo 12-15 en el 1 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, cuando usted analiza todo esto y la insistencia de Él,
¿por qué la adversidad, por qué en la advertencia de cuidarnos tanto? ¿Por qué insiste una y otra vez? Y es por la concupiscencia que hay en la carne de nosotros. Nosotros tenemos que estar bien conscientes, y es la tercera vez que el Espíritu Santo trae lo mismo. Yo no sé por qué, pero Él quiere lo mismo y lo mismo. Voy a explicarlo de otra manera. Cuando Adán y Eva entregaron el dominio que Dios había puesto sobre ellos, sobre la faz de la tierra, ellos permitieron la contaminación por la serpiente. Yo no sé si usted se acuerda de Génesis, pero si no lo busca. Ahí entra el pecado a morar por la carne, y cuando Dios descubre el pecado a través de Adán y Eva, ellos se taparon con hojas de higuera porque descubrieron que el sexo podría ser usado de otra manera que no era la correcta. Y ahí entonces ellos se taparon y se descubrieron el mal, porque Él le dijo, de este árbol no comeréis y de aquel no lo tocaréis. Pero obviamente no obedecieron. Pues entonces, con que queréis ser semejante a Dios, la curiosidad los llevó al pecado. Y Dios dijo, de aquí en adelante, tú parirás con dolor y con el sudor de tu frente ganarás el sustento de todos los días, ¿verdad? Génesis. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo eso? Que a causa de eso, nuestra naturaleza carnal, y la habla en la Biblia como corazón, están los sentimientos y las emociones que afloran en la carne para llevarnos hacia el mal. Esa parte de concupiscencia, que es aquello que es contrario a lo que es Dios y el orden establecido por su palabra, está operando en el ADN de nosotros. Por eso Él requiere que en la voluntad de nosotros se la rindamos a Él totalmente, para Él que esa naturaleza pecaminosa pre-adámica no tome vigencia en la actualidad, que es post-adámica. Y es importante que entendamos qué es esto. Después de Jesús es post-adámica y antes de Jesús es pre-adámica. Quiere decir que hemos sido redimidos del pecado porque Jesús murió en la cruz del Calvario y llevó allí todos nuestros pecados y transgresiones y los clavó allí en la cruz del Calvario y los venció. Y si nosotros no podemos vencer porque no miramos a Jesús y la cruz de Jesús no vive en nosotros, nosotros vamos a ser vencidos por el pecado. Cuando tú y yo entendemos este mecanismo, entonces podemos saber que la cruz nos liberta, nos sana y nos restaura, nos reconcilia y nos hace crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo, Señor Jesús nuestro. Pero eso sí, si nos sometemos a la obediencia de Dios. Si no nos sometemos a la obediencia de Dios, entonces el pecado toma lugar en nuestra vida y a veces vienen pensamientos que no podemos discernirnos, que son contrarios a la palabra de Dios y lo damos por bueno y lo exteriorizamos por esta boca. Dice, ¿cómo? ¿Y es creyente? Sí, porque no ha sanado. Necesita sanar. ¿Y por qué no sana? Porque aquí se da sanidad interior. No sanas porque no te dedicas a estudiar lo que se da aquí. Porque lo que se da aquí no lo doy yo, lo da el Señor. Que yo soy la boca autoparlante, esos son otros 20 pesos. Pero es el que lo da. Que lo da es Dios. Y si caes en ese pecado, pues caes por falta de ¿qué? De conocimiento. Y la falta de conocimiento es responsabilidad tuya porque aquí se da. Aquí se da. ¿Para qué? Para que la iglesia se levante en autoridad y poder. Ya a la época que estamos viviendo ahora, ya está la iglesia despuntando a un nivel de autoridad superior. Por lo tanto, la guerra arrecia cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque estamos a punto de entrar en lo que Dios nos va a llevar definitivamente, que es el poder sobrenatural. Y Él tiene que preparar un pueblo que esté dispuesto a enfrentar sus debilidades para convertir esas debilidades en ¿qué? En bendiciones de autoridad y de poder. Pero si el pueblo no la entrega, si el pueblo no está dispuesto a que pase por esa prueba para crecer, entonces cuando, es como él dijo el ejemplo ahorita, que estábamos antes de partir la Santa Cena, la bambú, ¿qué pasa con la bambú? La bambú está creciendo 5 años ahí, 7 años está. Y está creciendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Para qué? Para crear una raíz fuerte. Cuando viene el fuerte ventarrón, que es lo que nos vamos a enfrentar ya mismo, pueda mantenerse firme. Y esa raíz no va a permitir que el viento de doctrina equivocado que ha de venir contra el mundo entero no te arrase tu vida ni a tu familia, sino que te mantengas firme, porque esa es la iglesia que Él viene a buscar en Apocalipsis. Una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin arruga. Y para tú poderte mantener firme ante tanta doctrina falsa que estamos viviendo, necesitas enraizarte profundamente con la cruz del Calvario. Si no lo haces, no lo vas a poder triunfar, porque va a venir el ventarrón y te va a arrancar y te va a sacar.
¿Y qué va a pasar? Se va a perder tu vida y tu descendencia. Porque tú como patriarca de la casa es el que vas a determinar la bendición a tu casa. Por eso el XY. ¿Me está entendiendo? Es importante, hermano, que podamos hablar estas cosas todavía a tiempo. Y es por eso que nos está haciendo la advertencia claramente de lo que necesitamos ejecutar. Mire Efesios 1:23, capítulo 1, 2 al 23. ¿De dónde sale la impureza y por qué es necesario la consagración? Efesios 1, del 2 al 23. Estoy buscándolo yo también. Esto habla de la redención de Cristo, ¿verdad? Pero después te habla del 15 al 23. Orar con sabiduría espiritual. Orar con sabiduría espiritual. Y se los voy a dejar de asignación porque ya yo los di. Un jueves se los di aquí. O un martes, yo no me acuerdo. No voy a ir sobre lo mismo porque yo se lo di ya. Y está grabado. Pero sí quiero que usted lo marque en su Biblia y por eso lo puse deliberadamente para que usted vea dónde es que está la impureza y cómo Dios nos purifica con la cruz del Calvario después del tiempo post-adámico que estamos viviendo. Ahora bien, vamos a Marcos 7. Vamos a Marcos 7. Mateo, Marcos, ahí está, y Lucas. Marcos 7. Ya marcaron eso, ¿verdad? De Efesios 1, 2 al 23. Vamos a Marcos 7 ahora. Marcos 7, del 1 al 23 también. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos, fíjense qué interesante esto, Jesús comer pan con las manos inmundanas, quiere decir que no se habían lavado. Esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrando a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, y no se lavaban y no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar, tengo que cambiar el pejuelo. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús, él les dijo, hipócritas, bien profetizó a vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honraron, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Fíjese, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombre. Este es Jesús hablando. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Jesús para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios, ¿verdad? Me ofrenda a Dios. Todo aquello con que se pudiera ayudarte. Y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Quiere decir que Dios nos está enseñando que mucha gente está dándole más importancia a lavarse las partes externas de su cuerpo y no limpia las partes internas de su corazón. Eso tiene que ver mucho con lo que pensamos y hablamos, que exactamente la concupiscencia es exactamente eso. Nosotros no depuramos lo que sale por nuestra boca
y permitimos que cosas que no deben salir de nuestra boca salen porque no tenemos el discernimiento de espíritu por falta de conocimiento. Y al no tener conocimiento, permitimos que cosas inmundas salgan por nuestra boca que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Pero qué va a pasar? El poder de la palabra tiene un poder de construir, pero también tiene un poder de destruir. Cuando usted no puede construir con su palabra y lo que hace es destruir, eso es como un boomerang que vuela hacia allá y cuando regresa te corta la cabeza. ¿Me está entendiendo? Porque el poder de construir es muy a favor nuestro, pero el poder de destruir es muy en contra nuestro. Por lo tanto, si nosotros no cuidamos lo que hablamos, hablamos cosas que finalmente nos destruyen. Y destruirnos aquí significa separarnos de Dios. ¿Estamos aquí, pueblo? Por eso tenemos que filtrar lo que hablamos. Si es contra los principios de la palabra de Dios, no diga nada. Si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Si no tiene nada bueno que afirmar, no afirme nada. Porque usted mismo se está envolviendo con lo que está escuchando y está creyendo una mentira y está afirmando una mentira que al final va a ser destructiva. Tanto para usted como para el que lo está escuchando y lo está creyendo. Es importante que eso no lo permitamos. Eso es lo que exactamente se llama concupiscencia. Y la advertencia es eso. Como creyente, la concupiscencia no puede tener lugar en nuestra vida. Porque nosotros creemos en un Dios santo y poderoso que libera, que sana, que transforma, que restaura y nos hace a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, no podemos dar lugar a ese tipo de situación porque se interrumpe nuestra bendición. Y si permitimos esa bendición ser interrumpida, el que se está perjudicando es usted. Porque Él sigue siendo Dios. Y Él va a hacer lo que Él quiera, con quien quiera, cuando quiera y en la forma que Él quiera. Para Dios no hay nada imposible. Pero para nosotros que dependemos de Él, es importante que caminemos en la voluntad de Él. Y no dar rienda suelta a esa concupiscencia. Y nos está dando una advertencia bien clara para dejarnos saber que la receta final para la concupiscencia es la consagración a Cristo. Consagrarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y es fiel. Y esa es nuestra seguridad. Como nuestro Padre amoroso, Él vela por nosotros y sabe justamente a qué nos vamos a enfrentar y nos proporciona juntamente con la prueba para descubrir esa concupiscencia que opera en nosotros con una prueba. Y justamente con la prueba te da la salida para que tú puedas ver que esa concupiscencia que estás enfrentando a manera de prueba sea limpiada de tu vida porque no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque se trata de tu salvación, pero más allá se trata de los tuyos. Tal vez tú tengas familia que no conocen a Cristo y al tú comportarte de esa manera incorrecta, eras el vehículo para llevar el conocimiento de Dios a ese hogar y entonces ahora Dios tiene que buscar un sustituto porque no eres tú a quien Dios quiere. Y mientras tu hijo a lo mejor está perdido, tu nieto, sobrina, quien sea, está perdida o perdido, tú eras el camino de bendición a quien Dios puso por responsable, sea papá o mamá, y papá o mamá no cumplieron con eso. Entonces has puesto en riesgo tu propia salvación y la de tu familia. Porque el plan que empezó con bendición para tu vida empezó en ti para extenderlo a tu familia, pero a causa de tú no hablar palabras correctas, a causa de tú dejar que la concupiscencia tome lugar en tu mente y hables con tu boca, has echado a perder el plan perfecto profético de Dios para tu vida y tu familia. Estamos en ese tiempo, hermano. Estamos en el tiempo de apostasía, donde Dios quiere que tu familia se pierda, que tus hijos se pierdan y que tú te separes de Dios. Si tú no tienes la mente clara, aunque tú me digas que eres un creyente de 50 años, te vas a equivocar. Te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque lo has permitido, porque has permitido que la concupiscencia te coma el cerebro, en buen puertorriqueño. Y te la come al grado tal que puedes hablar mal del otro. Puedes destruir conducta humana por el intelecto que pone. Y tú dices, ¿dónde sale esto? Pues de la concupiscencia de la carne, naturaleza adámica caída. Que se manifiesta a través de envidia, de celos, de coraje, de ira, contienda, de rechazo, de toda basura que el mundo ha puesto sobre tu vida. Como no has sanado porque no has querido, te manifiestas así. Y eso hay que evitarlo, hermano. Que no me ayuda a nadie. Y todo el mundo está aquí loco por ayudarte. Que no hagas esto. Y siempre encuentras faltas. Nunca nada es bueno. La pregunta que yo tengo que hacerte, ¿qué tú estás haciendo por superar? Esa es la pregunta.
Cuando yo le presento los problemas, el Señor me dice, ¿y qué tú estás haciendo para eso? Hermano, que es duro que a uno la respuesta se la den con otra pregunta. Porque te está diciendo, oye, brega con esto. Oye el pueblo. Eso es lo que él me dice. ¿Qué tú estás haciendo con fulano? ¿Qué estás haciendo con sutano? Déjalo que camine, déjala que camine. Haz esto, lo otro. A veces no me da respuesta, sino me dice lo que tengo que hacer. Y a veces me dice, ¿y qué tú estás haciendo? Cuando me dice que estás haciendo, quiere decir que yo estoy caminando por la persona en vez de dejar que la persona camine. Y eso duele. ¿Por qué? Porque yo no he dejado que pueda crecer. Entonces hay que dejarlo solo para que se enfrente a Dios y Dios le diga entonces lo que tiene que hacer. ¿Me hago entender? Pero eso no es a lo loco, es bajo supervisión, porque Él está en medio de la prueba vigilándote, a ver cómo tú actúas, cómo tú piensas, cómo tú hablas, qué dices, cómo te manifiestas, cómo son tus emociones, si están canalizadas. Porque Él quiere que tú camines en obediencia, pero siempre en amor. Siempre en amor. Y nunca en justificación del pecado. Qué duro es, ¿verdad? Porque hay que reconocerlo. Nos equivocamos. Nadie es perfecto. Nadie lo es. Ni su pastor lo es. Eso es así. Pero yo, mira, de rodillas todo el día. Durante, mientras, después. Porque de rodillas somos más altos. De rodillas podemos reconocer el pecado. Porque estamos humillados. Por eso yo digo oración y humillación. Y el jueves hablamos de eso. Bastante extensamente. Pero si no nos humillamos y nos dedicamos a quejarnos y a ver aquello y criticar esto, hermano, usted está decreciendo en vez de crecer. Yendo para abajo en vez de para arriba. Y es algo que tenemos que aprender para no caer en esto, porque estamos en la época de apostasía, donde a Él le encanta que hagamos esas cosas, para podernos separar del vínculo donde nos podemos salvar, que es Cristo Señor Jesús nuestro. No hay otra manera, hermano, no hay otra manera. Hay que hablar de amar a Dios por medio de las tentaciones y adorarlo en medio de las tentaciones. Esta mañana había yo una música que decía, de Dani Berrío, alabar en medio de la prueba. ¿Por qué alabar en medio de la prueba? Porque tú tienes que en medio de la prueba alabarle. Sí, tienes que alabarle para que tus ojos sean abiertos al entendimiento espiritual y tus ojos puedan ver lo que está pasando. Tu mente sea la mente de Cristo y el corazón sometido a la obediencia. Es como único vas a resolver el problema. No es cuestión de psiquiatra como el médico que vino a mí del hijo homosexual. No se va a resolver así. Tenemos que entender que no, los médicos son una herramienta que Dios usa, pero no son todo. Ni son diositos chiquitos ni grandes, son siervos del Señor. Y si no lo son, no sirven. Perdone que habla así. Perdone que le habla así. Pero es así que Dios quiere que hagan las cosas. A su manera. Y eso es un problema bien serio. Yo soy médico, puedo hablarlo con entera exactitud. Hice 3 especialidades dentro de la medicina para saber que no sé nada. ¿Qué tal te parece? Saber que no sé nada. Oye, de Él es el poder y la gloria siempre. Pero si no aprendemos a someternos a nuestras debilidades, no se va a perfeccionar su poder en nosotros. Y queremos caminar en la salvación, queremos autoridad, la iglesia va a moverse a otro nivel, tiene que ser sometido a la obediencia. Y es todo, no algunas cosas y otras sí. No, es todo. O es todo, es nada. Como yo siempre le digo, Jesús se dio completo, no dio la mitad. Pues entonces te lo va a pedir todo. Y es todo a Él. Por eso es importante que lo entendamos, hermano, y lo practiquemos como una esencia, estilo de vida. Nuestra seguridad es que Dios es fiel, hermano. Es un Padre amoroso que Él vela por nosotros y que sabe justo lo que nosotros nos enfrentamos y nos proporciona la manera de salir victorioso. Siempre. Otra seguridad que podemos tener es que Dios es poderoso. Escucha, Satanás no tiene vía libre para atacarte y tentarnos. Con cada seducción, Dios tiene el control, que no dejará de ser tentado más allá de lo que nosotros podemos. No lo va a dejar. ¿Por qué? Cuando tú estás en medio de la prueba, Él se para en el horno de fuego y regula la temperatura. Pero yo quiero decirte que en el centro del horno del fuego Él está contigo. Por eso cuando el rey Nabucodonosor miró a Sadrach, Mesach y Abednego, dijo, pero allá hay 4 hombres y yo metí 3. Cuando lo sacaron y lo elevó a 7,000 grados, 3 veces más de lo que tenía que dar, el soldado que elevó el fuego se quemó, ¿verdad? Y murió. Y cuando el rey Nabucodonosor se puso a mirar, vio a alguien que acompañaba a los hijos de Dios y preguntó, ¿y quién es ese?
Ese es el Dios que Dios le servimos. Y a él cayó en razón cuando lo sacó. No tenían chamusqueada ni olor a humo quemado. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de la prueba. Y se dio a ver a través de unos ojos inmundos del rey Nabucodonosor. ¿Cuál es la idea? Que tú entiendas que en medio de la prueba, cuando tú me entregas verdaderamente tus debilidades, yo las convierto en fortaleza y doy a resplandecer mi gloria sobre tu vida. ¿Para qué? Para que me den la gloria al Señor. Estoy hablando en primer presente, ¿verdad? Porque el Espíritu le manda a decir eso. No es que soy yo, es Él. Pero Él está diciendo el mensaje. Usted se habrá dado cuenta ya. Pues le está hablando Él. Él está en presente porque es Él. Y yo quiero hacer resplandecer mi gloria en tu rostro almático, dice el Señor. Para que me vean a mí, caminen por mí y dependan de mí. Porque todo don perfecto y buena dádiva proviene de mí. Porque dice mi palabra que soy el Padre de las luces, dice el Señor. Y estoy reclamando a mi pueblo mi verdad para que aprendan a vivir en medio de la adversidad. Los tiempos que vienen son tiempos desérticos, dice el Señor. Pero yo he prometido cumplir mi palabra sobre ustedes y a ustedes no les faltará nada. Aunque vean todo lo que vean, yo voy a cumplir mi palabra sobre ustedes. Aleluya. Pues nuestra seguridad estriba precisamente en que Él es fiel. Porque es nuestro Padre amoroso y vela por nosotros. Sabe justamente a lo que nos enfrentamos y proporciona una manera de salir siempre victorioso. Segundo punto importante que tenemos que ver aquí es que Dios es poderoso. Satanás no tiene libre albedrío para atacarnos como a él le dé la gana y tentarnos. Porque Dios controla cada seducción que nosotros vamos a pasar. La controla. Si nos dejamos ser tentados más allá, es porque realmente nosotros no hemos buscado la respuesta victoriosa en Cristo. Y entonces la prueba que pudo haber sido más corta se hace más larga para que aprendamos a mirarlo a Él y a depender de Él más allá del tiempo que meritoriamente deberíamos de estar. Le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pudo haber cruzado el desierto en 15 días, caminando sostenidamente como tenía que ser. Pero vivió 40 años y Dios tuvo que destituirlo. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba no lo buscaron a Él, sino se dedicaron a pensar en el intelecto y en la concupiscencia de la carne de ellos. ¿Y qué pasó? Que fracasaron. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes conocen eso? Nosotros tenemos la experiencia bíblica de lo que pasó con esos pueblos para no volver a caer en lo mismo si nosotros decidimos rendir nuestras debilidades a Él y someternos a la voluntad de Él. Así entonces, cuando nosotros venimos a caminar en autoridad y poder, porque Dios entonces te enseña a entregar esa debilidad y sustituirla por el poder de Él en tu vida, cuya dependencia absolutamente viene del Padre en ti. Tú dependes del Padre como yo dependo de Él. Entonces caminas en autoridad y poder. El propósito es que tú puedas reconocer dónde está tu debilidad. Si tú no puedes reconocer dónde está tu debilidad, tú caminarás con la concupiscencia a flor de boca, de labios y de pensamiento y jamás podrás depurar tu alma para que camines en santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Ahí es que está la clave. Por eso es que Él quiere que lo hagamos de esa manera. Cuando nosotros entendemos que el poder de Dios está a favor nuestro, que el poder de Dios derrota toda obra de maldad, que el poder de Dios te va a dar la victoria, que el poder de Dios está para que tú seas bendecido, seas sanado, libertado y reconciliado con Él y vivas la eternidad con Él, entonces no tendrás problema en reconocerlo y obedecerlo. Porque sabes una cosa, Él nunca se equivoca. En Él, solamente en Él y únicamente en Él hay palabra de salvación, no es en otra cosa. En Él y con Él y para Él es todo lo que existe en el mundo y por Él se sustentan todas las cosas. Entonces, si Él es todopoderoso para entender este principio, ¿cuál es el propósito de la tentación realmente? El propósito es que tú le reconozcas a Él a través de tus propias debilidades. Por eso le decía Pablo, quítame este espíritu que me abofetea. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. ¿Cree que es semejante a Pablo? Somos semejantes a Pablo. Por eso es importante que entendamos que tenemos que entregarnos
completamente a Cristo y esas debilidades Él las convertirá en bendiciones. Pero en la medida que tú te resistas a ellas, vas a seguir caminando unas veces bien y otras veces mal. Unas veces bien y otras veces mal. ¿Por qué? Porque tienes que entregarlo todo. Y todo es todo. No es dejar un chispito, un milímetro. Nada, todo es todo. Porque si no es una ventana para contaminación a tu vida y finalmente pudieras perder la salvación. Por eso Pedro dice, hay que proteger nuestra salvación con temor y temblor. Eso de que siempre salvo eres salvo, no, eso no es verdad. Te puede perder la salvación si camina de espalda a Dios. Como puede mantener su salvación si camina con Dios. Sencillo. Dos caminos, bendición o maldición, usted decide. No hay otro, ni términos medios, ni atajo, ni retajo. Es esa, bendición. No hay otra. Cuando podemos entender que Dios es todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos, ahí es donde vamos a ver que Dios nos da siempre una vía de escape a la tentación por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, de la oración y de su palabra. Por eso es que tenemos que leer la palabra y orar por la palabra, estudiar la palabra y volver a recalcar en la palabra. Y cuando nos metemos en esta palabra, nos damos cuenta de que en la medida que esta palabra nos depura, nos transforma, nos libera, nos sana, nos restaura, vemos verdaderamente que le pertenecemos a Él y que nada de por sí solo podemos hacer. Y nos damos cuenta que necesitamos de Él para todo lo que hacemos. Es una dependencia absoluta porque solamente en Él hay una bendición absoluta. Y el Espíritu Santo está contigo para que cuando tú ores, esta palabra que está en la Biblia y la leas, pueda ser parte de la estructura funcional del reino almático para funcionar en vida, lo que en la tierra tienes que hacer. Pero si no tienes la estructura almática cimentada en esta palabra, no puede funcionar. Porque los principios son inexistenciales, de momento los tienes, de momento no los tienes. Y eres como la vereda del viento, que va y viene a cualquier viento de doctrina. No podemos ser así. Tenemos que ser fijos hacia lo que Él quiere que hagamos. Y la concupiscencia que está en la carne se va a querer levantar, pero tú la tienes que someter a la obediencia. ¿Para qué? Para que puedas cumplir lo que Dios tiene bendición para tu vida. Y ese es el precio que el cristiano tiene que pagar. ¿Por qué? Porque Adán y Eva entregaron el poder a las tinieblas. Y tuvo que venir el segundo Adán, llamado Jesús, para que podamos actuar en el poder y la autoridad de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y pagó un precio para adquirir un nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra declaran que Jesucristo es el Señor. Eso es importante, hermano. Usted tiene que entenderlo y vivir por Él y para Él, porque de Él y para Él son todas las cosas que sustenta. Lo dice la palabra. Déselo con ganas de verdad. La gloria es para papá. Vamos al... Eso nos va a dejar saber a quién tú y yo le pertenecemos. Y nos va a dejar saber la victoria que Él ganó por ti y por mí, para que andemos en la seguridad de que siguiendo su palabra, no importa lo que tú veas, al final vamos a tener la victoria. No hay otra. Porque usted le pertenece a Dios. Y Dios hizo todas estas promesas para cumplirse en beneficio de nosotros. Si nosotros podemos entender esto y podemos saber que podemos perder a causa de no obedecer la palabra las cosas que Él nos ha dado, nosotros jamás nunca vamos a intercambiar aquella bendición por un dulce amargo de maldición. Y la maldición no tendrá jamás parte ni suerte con nosotros. Pero tenemos que entenderlo, vivirlo, practicarlo y testimoniarlo para que el mundo vea quién habita en ti. Para que el mundo vea que tú eres respetado en autoridad, porque aquella autoridad viene del cielo que ningún hombre en la tierra la puede quitar. Y que se tienen que someter al Padre. Porque el que está en ti finalmente es el Espíritu Santo de bendición, cuya autoridad hace que el mundo se someta a favor tuyo. Sean negocios, sean potestades, sean principados, gobernadores de las tinieblas, lo que sea, se somete a tu bendición. Porque el Dios del Padre te selló para bendición y victoria desde el principio hasta el final. Que el hombre no lo ha sabido cultivar son otros 20 pesos. Pero ya sabes qué, tenemos la victoria, hemos conocido la verdad y vivimos de la experiencia de un pasado para no cometer los errores del pasado en el presente. Y nos sellamos por la sangre del Cordero.
Amén. Acuérdese de eso. No deje que la concupiscencia de la carne domine su voluntad. No deje que palabras incorrectas salgan de su boca. Fíltrelas y mejor calle, arrodíllese y ore. Y vea que lo que pensó era incorrecto. Porque hay un patrón, un manual de conocimiento que nos da la señal de la equivocación. Se llama Biblia. Sencillo. Y yo quiero que en esta mañana, bueno, ya casi tarde, usted medite sobre esto. Y usted se dé cuenta de que cada vez que usted se sale del contexto bíblico, está poniendo en riesgo su propia palabra. Y al poner en riesgo su palabra contra la palabra de Dios, sepa usted que la palabra de Dios siempre va a prevalecer. La suya será quitada. Porque lamentablemente tú y yo no tenemos el poder que tiene esa palabra. Pero Dios sí la tiene. Cuando nos ponemos de acuerdo en esa palabra y la practicamos, tu poder se restablece para hacer el cambio y la influencia dentro de la sociedad. De otra manera, no va a ser. Porque, ¿sabes qué? Él no comparte su gloria con nadie. Y si Él no la comparte, es porque tiene que ser a la manera de Dios. Amén. Pues vamos a ponernos en pie, vamos a orar, la adoración que pase, por favor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana hemos traído tu palabra, cierta y verdadera, reconociendo, Señor, que aunque militamos en nuestros cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque aunque militamos en estos cuerpos, Señor, somos frágiles y débiles. Así que hoy, Señor, te entregamos nuestras debilidades para que tú conviertas esas debilidades en fortaleza. De tal manera que no nos sigamos equivocando, porque se trata de nuestra bendición, la cual ya tú ganaste en la cruz del Calvario. Te reconocemos en todos nuestros caminos y te pedimos perdón por nuestros pecados. Y nos apartamos de esa obra de maldad y te entregamos no solo a la concupiscencia, sino cualquier otra área de nuestra vida que no ha sido limpiada ni perfeccionada, para que tú que haces el querer como el hacer, lo hagas como tú quieras. Y lo vas a hacer, sabemos que mucho más abundante de lo que pedimos y pensamos, conforme a tu palabra escrita está. Así que hoy declaramos que tu palabra, que no retorna tras vacía y prospera para lo que ha sido enviada, sea tocándonos a cada uno de nosotros para redarguirnos del pecado, de la concupiscencia, de las ideas desobedientes y de las palabras dichas que van contra tu voluntad. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en las tentaciones, mas líbranos del mal. Tuyo es la gloria, la majestad, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Vamos a adorarle, dar un fuerte aplauso al Señor. Si usted tiene alguna situación que entregar, el altar está abierto y oraremos por usted. Adelante, que Dios le bendiga.